En una montaña con nada más que arbustos, Kim Soo, o más bien Lloyd Frontera, observa con sus mascotas y su fiel sirviente un inmenso valle. Clavando su pala en el suelo, activa su habilidad, convirtiendo el vasto valle en una ciudad llena de edificios. Esta es la historia de un ingeniero civil que cambió el mundo medieval. Pero antes de eso, retrocedemos unos años. Un sistema, como de notificaciones, le dice al protagonista que ha sido elegido por el Ser Supremo al azar. Nuestro MC se despierta, y el sistema le dice que a partir de ahora será un personaje de la novela Caballero de Sangre y Hierro. Se levanta con frío y la boca torcida por dormir en el suelo. El sistema se burla de él, lo enoja y hace que Lloyd intente golpearlo. Al recuperar la cordura, se da cuenta de que ha tomado el cuerpo de un personaje de la novela, está en el cuerpo de Lloyd Frontera. Su guardaespaldas, que lo andaba buscando desde hace tiempo, por fin lo encuentra. Es el protagonista de la novela, Javier Arrán. El M se lo reconoce de inmediato, ya que es idéntico a las ilustraciones de la novela. En la novela, la reputación de Javier como espadachín se extiende por todo el continente, pero al principio no es más que un caballero anónimo que trabaja de guardaespaldas de Lloyd Frontera. Cuando el MC se entera de que es el vagabundo Lloyd, se enoja. Al ver esto, Javier dice que él nunca lo llamó vagabundo, pero se alegra de que tenga conciencia de sí mismo. De regreso en la mansión Frontera, Javier está calentando la chimenea, preguntando si Lloyd puede recordar lo que pasó ayer. Al parecer, bebió hasta emborracharse por completo, destruyó el bar, consiguió regresar a casa por puro instinto, pero acabó desmayado en el camino. El MC, con frío, observa el suelo. Aunque hace calor, el ambiente sigue haciendo mucho frío, como es de esperar en un mundo de fantasía medieval. Antes de irse, Javier dice que contará el incidente del bar al padre de Lloyd. Entonces es interrogado por el MC sobre las deudas de su familia. Él conoce la historia de la novela, ya que la leyó una noche en su apartamento. También conoce el destino de la familia de Lloyd. El barón y la baronesa fueron asesinados por estafadores, y el vagabundo Lloyd murió vomitando sangre. El MC está furioso por cómo vivió la vida Lloyd hasta ahora. Incluso es peor que su vida pasada. Al día siguiente, su madre le pregunta si destruyó cosas en el bar la noche anterior y le pide que se disculpe con el dueño del bar. El MC piensa que quien debería disculparse es el dueño del cuerpo, pero aún así dice que se disculpará. Sus palabras sorprenden a ambos, nunca se imaginaron que se disculparía con nadie. En la ciudad, un hombre que trabajaba estribando heno, al ver a Lloyd caminando por la calle, le tiene tanto miedo que se esconde detrás de la carreta. De hecho, esto lo hacen todas las personas de la ciudad. Incluso los niños le tienen miedo de mirarlo a los ojos. Su mera presencia causa miedo a los aldeanos. Pero esto es algo que él ya sabe. Le pregunta a Javier por qué lo sigue, y Javier le dice que el Señor le pidió que impidiera que volvieran a ocurrir accidentes. En otras palabras, está ahí para proteger a los aldeanos de Lloyd. El MC se pregunta si debería limpiar su imagen primero, pero lo más urgente es ganar mucho dinero para saldar las deudas de la familia y poder disfrutar de una buena vida. Comprueba el sistema para ver si puede encontrar un hackeo que pueda utilizar, pero solo encuentra dos habilidades inútiles. Javier pregunta a dónde va Lloyd, pues ya están delante del bar. El MC dice que se distrajo y no se dio cuenta de que ya habían llegado, pero Javier sigue sospechando de sus actos y sospecha que miente. Cuando el MC entra en el bar, Javier piensa que está diferente que la noche anterior, como si se hubiera convertido en otra persona. Dentro del bar, vemos que efectivamente Lloyd había causado un desastre la noche anterior. Lloyd se pone de rodillas, pero solo pone al dueño en alerta máxima. Al ver que el dueño del bar se asusta porque habla formalmente, el MC intenta ser más arrogante, pero parece que su disculpa no funcionó muy bien. Fuera, Javier dice que es normal que el dueño del bar no acepte sus disculpas, ya que destruyó todo el bar y la decoración que tanto le costó adquirir. Dice que el dueño del bar solo estará satisfecho al recibir una indemnización. Pero el MC tiene varias deudas familiares que pagar. Javier continúa diciendo que el estado de la madre del dueño del bar empeoró debido al frío invernal.
Pero esto le da al MS una idea brillante, como si por fin se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza. Recuerda que aquí no existe el concepto de suelo de losa de piedra con calefacción. Si pudiera hacer uno en este mundo, sin duda se vendería bien. Esto es algo que Lloyd Francharan nunca podría hacer, pero con el conocimiento de Kim So, sería posible. En Corea, estudió ingeniería civil e incluso consiguió construir una casa mientras estaba en el ejército. Entusiasmado con la nueva idea, le dice a Javier que volverá al bar. Pero mientras regresa, recibe una notificación del sistema diciendo que su verdadero viaje ha comenzado, y que ahora tenía puntos RP que ganar de la gente. Al principio no entendía bien lo que significaba el RP. Se imaginaba que debe ser similar al XP. Sin embargo, a diferencia del XP, no lo gana matando monstruos, sino mejorando su relación con los personajes principales. Así que prueba cómo funciona con Javier. Su nivel de impresión es de -30. Encontrando esta cifra muy baja, intenta hacerle un cumplido a Javier, pero hace que baje más. Decide dejarlo de lado por ahora y se dirige al bar. Intenta hacer un contrato con el dueño del bar. El contrato establece que construirá para pagar el costo de todos los objetos que rompió. Obviamente el propietario no le cree. Incluso usa una barrera mental, dado que su reputación está completamente destruida. Entonces utiliza su reputación de vagabundo para hacer que el dueño del bar firme el contrato. Entonces el dueño del bar le tiene miedo y firma el contrato. El protagonista se ríe y piensa que es el primer contrato obtenido con éxito, mientras Javier lo mira con indiferencia por sus acciones. Fuera del patio del bar, con una pala en mano, está midiendo el terreno. Javier le pregunta si es un nuevo patrón de mala conducta. El protagonista le dice que lo juega por sus acciones del pasado, pero ahora las cosas son diferentes. Al final, los hará sonreír. Empieza a cavar y piensa que sus sonrisas van a ser la base de su riqueza futura. Está cavando un hoyo y aplanando el suelo, golpeándolo con la pala hasta dejarlo firme. Luego construye la estructura de la casa con madera del almacén de la mansión. Una semana después, la casa está casi lista, solo le falta arcilla roja para crear el exterior y poner el techo. Sin embargo, está agotado. Su cuerpo es muy débil. Javier está muy impresionado con que cumpla su parte del contrato con el dueño del bar. Aunque está agotado, el protagonista dice que no tiene tiempo que perder descansando. Agarra un hacha para cortar madera, pero es detenido por Javier, que le quita el hacha de la mano y le pregunta qué hay que hacer. El protagonista le dice que hay que convertir los troncos de madera en tablas. Entonces Javier lanza los troncos de madera al aire y los corta rápido en tablas perfectas. El protagonista queda impresionado. Como se espera de alguien que pronto se convertirá en maestro de la espada, lo compara con los equipos modernos. El protagonista le pide a Javier que le ayude a cavar, lo que enoja a Javier, y este se niega. Pero el protagonista lo convence diciendo que si acaban rápido podrá satisfacer su curiosidad por lo que sea que esté haciendo. Sin más remedio que ayudar a terminar antes, Javier acepta ayudarle. Poco después terminan la casa. Javier le pregunta sobre el símbolo de la placa, pero el protagonista le responde que es su logotipo. Luego lo llama para que compruebe el problema que ha causado. Enciende la chimenea y llama al dueño del bar y a su madre. A ambos parece encantarles la cálida habitación. La anciana dice que siente que sus articulaciones se aflojan, mientras que el dueño se pregunta cómo lo hizo. El protagonista piensa que es normal que la gente de este mundo se sorprenda por esto, es el poder de la técnica del suelo ondol, un método coreano para calentar habitaciones. Javier se queda impresionado al ver que hizo sonreír a los dos, aunque duda de cuáles son las intenciones del protagonista. Es innegable que gracias a él, dos personas son felices. La impresión de Javier sobre el protagonista aumentó 2 puntos, ganando 37 puntos RP. El protagonista incluso bromea con su guardaespaldas, diciéndole que probablemente esté pensando cómo se le puede ocurrir esto a una basura como él. Aunque gastó un poco para construir esta casa, no importa, ya que esta casa modelo será el escaparate de su nueva fuente de dinero. Pocos días después, la gente hacía fila para probar la sauna.
Los que estaban todos sudados solo despertaban más interés de los que todavía no habían entrado. El protagonista aprovechaba esta oportunidad para intentar vender su idea. El tipo A, que es una construcción independiente, y el tipo B, que es reemplazando el piso de la casa existente, ofreciendo un descuento del 10% si compran ambas construcciones. Mientras el protagonista utilizaba su astucia para vender los contratos, aparece su padre preguntando qué está haciendo. El protagonista se pone en alerta cuando lo ve. Ya en la mansión están cenando frente a frente en la mesa. No es que le esté evitando, pero sería problemático que le prohibiera trabajar en las construcciones. Su padre decide escuchar lo que tiene que decir y le pregunta qué está tramando esta vez. Intenta actuar como lo haría Lloyd y dice que lo único que hizo fue construir una habitación con calefacción para el dueño del bar. Aunque su padre ya sabe del contrato que hizo con él y advierte que no se tolerará que se mienta y engañe a la población, el protagonista dice que eso no es lo que está haciendo y pide marcharse. Pero su padre le pregunta si está preocupado por la situación de la familia. Continúa diciéndole que no se preocupe, que superará esta situación inmediatamente, y le pide que no se desvíe del camino correcto. El protagonista recuerda que en su vida pasada también escuchó estas palabras de su padre. En ese momento pensó que todo iba bien, pero todo era mentira. Al marcharse le dice a su padre que no se rinda y que siga adelante con fuerza. Esas eran las palabras que debería haberle dicho a su padre entonces. Mientras caminaba por los pasillos pensando en las peticiones que recibía, 2 tiburones solitarios pasan a su lado sin siquiera saludarle. En la sala del barón le dicen que tiene 5 días hasta que venza el plazo, y que si sigue sin pagar no se quedarán quietos. El protagonista, que estaba espiando detrás de la puerta, piensa que es el momento perfecto para aparecer. Recuerda que recibió algunos RP cuando aumentó la impresión de Javier y descubrió que podía utilizarlos para subir de nivel sus habilidades. Un sensor lo escanea por completo analizando todas las habilidades que posee. El sistema dice que es más listo de lo que parece, y el protagonista enfadado dice que es obvio, ya que fue un estudiante becado de alto rendimiento. Las 2 habilidades que adquirió basándose en sus conocimientos actuales fueron la medición básica y el diseño básico, aunque no sabe muy bien lo que significan. Compra los 2. Se activa la medición básica y sus ojos empiezan a brillar en verde. En cuanto mira al exterior puede calcular la superficie del terreno simplemente con los ojos. La habilidad de diseño crea una pantalla frente a él capaz de dibujar modelos rápidamente, mucho más útil que hacerlo en papel, por ejemplo. Aunque el trabajo será más fácil a partir de ahora, sigue habiendo un problema de construcción, ya que no tiene suficiente mano de obra y cree que tener una retroexcavadora o una máquina pesada facilitaría mucho las cosas. El sistema dice que es posible invocar a uno, lo que hace que el protagonista se emocione. Pero cuesta 50 RP invocar una especie fantástica al azar, y solo tiene una. Aún así, es estupendo, ya que si las especies fantásticas son como él imagina, probablemente serán más útiles que las máquinas pesadas. Volviendo a los golpes del préstamo, amenazan al varón con que si no tiene suficiente dinero para pagar, podrían acabar llevándose a su mujer y hecho para ser vendido. Sin embargo, en ese momento llega el protagonista, que les pregunta si no tienen modales solo por ser prestamistas. Preguntan por qué un niño interfiere en las conversaciones de los adultos, pero antes de que le pidan que se vaya, el protagonista pide su carta de invitación. En la ley noble del reino, en el artículo 3, sección 6, dice que todos los nobles tienen derecho a proteger sus derechos e intereses, y entrar en la mansión de un noble sin invitación equivale a una invasión. Los usureros dicen que nunca han oído hablar de esta ley, pero les dice que lo comprueben juntos y llama a Javier. Nada más entrar en la habitación, el protagonista ordena cortar los brazos de los invasores. Los usureros le preguntan si está loco y si piensa resolverlo en los tribunales. Luego dice que por eso les dijo que lo comprobaran juntos, quiere ver qué lado tomará el tribunal. Al ver que Javier desenvaina su espada, los 2 usureros se asustan y huyen diciendo que se arrepentirán. Su padre le cuestiona, asustado, diciendo que esto no ayudará a calmar la situación, hasta que Lloyd arroja una bolsa de dinero sobre su mesa. Dice que ese es el pago inicial que recibió y que es una cantidad considerable para este mes.
Su padre cree que está extorsionando a la gente, pero Javier le dice que no se preocupe, ya que está vigilando al joven maestro para que cumpla su promesa. Al ver que Javier confía en su hijo, se permite confiar en él esta vez. En los pasillos, Javier le pregunta cómo conoce la ley, ya que siempre pensó que era un ignorante, pero el protagonista, enfadado, le responde que la encontró por ahí. De hecho, lo encontró en la novela. Después de la muerte de la pareja, los usureros querían cavar y llevarse los cuerpos para venderlos. En ese momento, Javier habla de la ley y les corta la cabeza a los dos. Conocer el contenido de la novela es beneficioso, pero en cualquier caso, un mensaje capta ahora su atención, gana 60 RP al aumentar la confianza de su padre. Se va a una zona apartada, lejos de la gente, y activa el giro aleatorio. Varios engranajes empiezan a flotar en el aire formando un círculo mágico, pero es más pequeño de lo que imaginaba. De este círculo sale un pequeño ratón que cae al suelo. Al ver a ese pequeño ratón, el protagonista piensa que su invocación ha sido un fracaso, haciendo llorar al pobre ratón. Consigue comunicar diciendo que no es un fracaso y que puede hacer muchas cosas. El protagonista pregunta qué puede hacer, así que escupe un manual. A pesar de encontrar que da asco, el protagonista coge el manual cubierto de babas y descubre que, además de ser mono, se puede alterar su constitución alimentándolos con semillas de girasol. Las semillas rojas los hacen gigantes durante 12 horas, mientras que los azules los hacen pequeños. Pregunta si puede llegar a ser tan grande como un humano, ya que los hámsters son buenos excavadores. Si tuviera tamaño humano, sería muy útil. Cuando lo alimenta, el hámster empieza a brillar y a crecer. Crece tanto y tan rápido que acaba chocando con el protagonista, tirándolo un poco lejos. El hámster que antes cabía en la palma de su mano debe medir ahora más de 10 metros. Además, tiene la habilidad de excavar, capaz de escarbar rápidamente en el suelo. También puede endurecer el suelo rodando sobre él y puede almacenar muchas cosas en su boca. El protagonista está contento porque se ha resuelto el problema de la maquinaria pesada, pero no puede aparecer con esas criaturas gigantes porque la gente podría sospechar. Así que llevará un libro consigo todo el tiempo y afirmará ser un genio de la invocación. Al día siguiente, Lloyd instruye a los trabajadores con sus consignas. Hace que todos repitan con él, la seguridad ante todo. El ejército de 30 personas está claramente desmotivado para el trabajo, a pesar de que siguen cobrando aunque no trabajen. El protagonista se pregunta por qué el varón no los despidió antes, pero esto le viene mejor, ya que no habrá costes laborales adicionales. Para intentar motivarlos, el protagonista pronuncia un discurso motivador, señalando un puñado de tierra, diciendo que pasó la noche desenterrándolo y que debían llevarlo a las construcciones. En realidad fue Podón que lo hizo en 30 minutos. Pero incluso con un discurso siguen sin estar motivados en absoluto. El protagonista cree que es una reacción normal, ya que a la gente no le gusta trabajar. Entonces es interrumpido por el caballero mayor Naumann, que le pregunta qué acaba de ordenar hacer a sus tropas. Este hombre que aparece era algo que esperaba. Hay 3 caballeros viviendo en esta propiedad, Naumann, Byron y Javier. Al principio de la novela, Byron y Javier permanecieron leales hasta que la propiedad se derrumbó, pero este hombre frente a él fue el primero en traicionar al varón. Lloyd pregunta qué está haciendo y dice que no puede creer que esté dando a sus soldados el trabajo sucio, y como jefe de los caballeros, no puede aceptarlo. El protagonista dice que obtuvo la aprobación del señor, pero insiste en hablar del pasado y en que el protagonista debe estar utilizando a los soldados para fines personales. Lloyd le pregunta si quiere una paliza y, solo con eso, el tipo se estresa bastante. Entonces da el primer paso, arrojándole arena a la cara. Todo el que lo ve se escandaliza, mientras el guardia le pregunta si realmente ha intentado manchar su reputación como caballero. El protagonista finge que no ha oído lo que ha dicho y le reta a un duelo de inmediato. De vuelta a la mansión, Javier le pregunta si confía en derrotar a Newman. Su oponente es un hombre de corazón y, además, es conocido como un especialista de la espada, mientras que el protagonista no es más que un desgraciado. ¿Cómo podría siquiera pensar en ganar contra él? Javier se irrita porque Lloyd se burla de él y casi lo corta con su espada.
Intenta analizar sus acciones, pero todo lo que está haciendo es muy extraño. Después de hurgarse la nariz, le pide a Javier que le enseñe esgrima. Javier dice que nunca enseñaría su habilidad con la espada a alguien como él, ya que alguien con mal carácter podría usarla contra la gente que le rodea. El protagonista sabía que no enseñaría su habilidad con la espada de inmediato, así que se propone curar su insomnio. Javier se pregunta cómo lo sabe. Como si le respondiera mentalmente, el protagonista dice que lo leyó en la novela. En la novela, la clasificación de los caballeros se divide en 4 niveles. El nivel de Javier es el de espadachín experto y pronto llegará al nivel más alto, maestro espadachín. Y la razón por la que no puede dormir es que sus nervios son sobrehumanos. Acepta el contrato con Lloyd, pero solo le enseñará esgrima si consigue hacerlo dormir. Dice que ya ha probado varias formas de curar su insomnio, desde terapia cognitivo-conductual, remedios herbals, terapia aromática, incluso después de decir todo eso, en pocos minutos ya dormía como un bebé, abrazado a su almohada. El método que utiliza el protagonista para hacerlo dormir es el mismo que emplean los profesores en clase, habla tanto que, en algún momento, se queda dormido. Ahora que ha cumplido su parte del trato, todas sus técnicas de espada serán suyas. Al día siguiente, Javier, ya descansado por haber dormido bien, le dice al protagonista que empiece a entrenar con 50 vueltas. Sorprendentemente, empieza a correr sin quejarse. Completa una vuelta y dice que odia hacerlo, pero en la segunda vuelta cambia totalmente y dice que seguramente no esperaba que lo hiciera sin quejarse. A la tercera vuelta desenmascara su plan, diciendo que diría algo así como, no tienes talento para esto, e ignoraría el entrenamiento. Mientras está siendo totalmente molesto con Javier, gana una habilidad que le pide que se golpee a sí mismo, pero le dice al sistema que la descarte. Sería una mentira decir que no está cansado, pero esto no es nada comparado con su vida pasada. No tenía familia y se despertaba solo todos los días. En el trabajo, transportaba ladrillos hasta el 4º piso de un edificio todos los días y por la noche descargaba camiones. Todo esto solo para sobrevivir, con la esperanza de que algún día mejoraría. Comparado con ese dolor y desesperación, esto no es nada. Al ver esa determinación y sinceridad, Javier decide enseñarle su técnica con la espada. En la mansión, Newman habla con el varón. Le decepciona que su hijo se atreviera a insultar a alguien que ha protegido a su familia durante tanto tiempo. Tenía la esperanza de que se estaba volviendo más racional, pero parece que se equivocaba. Le dice que es su deber no cancelar el duelo, pero le pide que no le haga tanto daño, ya que sigue siendo el heredero de la finca. Newman dice que acepta su petición, pero sus verdaderas intenciones son totalmente distintas, planea matarlo en la pelea, y si el varón se queja, lo matará a él y a su esposa y hará que parezca un suicidio. Todo como lo había planeado. Un mes después, comienza la tan esperada batalla. El varón y la baronesa, con sus sirvientes, observan ansiosos. Newman pregunta si el protagonista está preparado. Él, que solo lleva una pala, dice que debe estar preparado para recibir una paliza.